Hermanos, paz de Cristo. Me da mucho gusto poder estar con ustedes de nuevo este día domingo. Qué bendición poder traerles el mensaje de la palabra del Señor. Quiero agradecer al hermano Beso por suplir estas últimas 2 semanas que no he podido estar con ustedes. He estado ocupado en diferentes cosas. Pero gracias a Dios que estamos aquí. Es una bendición poder traerles a ustedes el consejo de la palabra del Señor. Ahora vamos a estar en Hechos capítulo 2, versículos 37 y 38. Así es que ya tomen el tiempo para abrir sus Biblias allí, por favor. Mientras ustedes encuentran su lugar, quiero animarlos. Parece que esta pandemia ya va rumbo hacia abajo. Ya vamos llegando a lo que esperamos va a ser pronto el fin de todo esto. De cualquier manera, las alertas que se han dado nacionalmente y a nivel de estado y condado están pareciendo a bajar. Y ahorita estamos, según los centros de salud, en la posibilidad de regresar al templo al 50% de cupo. Y además de eso, la Corte Suprema de los Estados Unidos, si no me equivoco, mandó una orden de que ya no se pueden poner ninguna restricciones sobre las casas de adoración. Tenemos todo el privilegio de reunirnos como el Señor nos muestre. Así es que tenemos también esa opción. Pero ahorita, pues, los cultos de español están afuera, adentro estamos teniendo los cultos de inglés, y yo les estoy animando, hermanos, ya que esto se está en declinación o en declive. Les animo a ustedes que ya regresen al templo, no se queden en casa. Muchas maneras de guardar su salud si todavía tienen preocupaciones, pero ya es tiempo de regresar. No hay que detenernos ya más. La casa del Señor es donde debemos estar los domingos, y yo les invito a que regresen los que no han estado asistiendo. Ahora, quiero decir también que a veces en casos como este, aunque este es un caso muy extraordinario, nos acostumbramos a no venir a los cultos, o nos acostumbramos a salir y tomar un fin de semana y no asistir al culto por ir al parque o un día familiar o lo que sea. Y no está bien eso, no está bien. Nosotros tenemos delante de Dios un compromiso de un día de los 7, dedicarlo a Él. El día sábado es el día familiar, el día que podemos ir y atender la familia y gozar. El día domingo, ese es el día del Señor. Así es que no entren en la costumbre de, cuando se les ocurre ir por allí a pasearse nomás, pues ausentarse del culto el domingo. El domingo debe de ser el día santo y es día del Señor. Así es que les animo, hermanos, con esa seriedad y teniendo eso en nuestra mente, que comencemos a dialogar de nuevo como familias, los que no han estado viniendo, cuándo vamos a regresar. Y debe ser ya pronto, hermanos. No es bueno quedarse fuera de la comunión de los santos y de la congregación por mucho tiempo. Ya ha sido más de un año para algunos de ustedes. No es saludable espiritualmente. Así es que, por favor, mientras tenemos oportunidad de hacerlo, ya regresen al culto, y estoy seguro que Dios los va a bendecir por ello. Estamos en Hechos capítulo 2, versículos 37 y 38, que dice lo siguiente: Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Oremos. Señor, bendice estos momentos que tenemos juntos, que vamos a estar estudiando tu palabra. Que el Espíritu Santo haga la obra que solo Él puede hacer en nuestros corazones. Engendre fe en nuestros corazones. Nos dé oídos para oír y nos dé ojos para ver. En el nombre de Jesús, yo te pido que tú hagas tu voluntad al predicar yo este mensaje. Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos.
Hermanos, ahora les voy a predicar que el libro de los Hechos es un libro muy importante. Y el texto, Hechos 2:38, es también muy importante en el contexto del Nuevo Testamento y particularmente en el contexto de la historia de la iglesia. Y les voy a explicar por qué. Porque Hechos 2:38 es la primera vez que la iglesia responde a la pregunta, después de que se predica el Evangelio, responde a la pregunta: hermanos, varones, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Por qué? Porque somos culpables de la muerte de Jesús, porque hemos pecado, para tener el perdón de los pecados que hemos cometido en contra de Dios al haber crucificado el Mesías. Esta es la primera vez, entonces nosotros debemos de darle mucha atención a estas primeras ocasiones, porque los apóstoles en esta ocasión le dan una respuesta a toda la iglesia sobre qué responder cuando la gente está bajo la convicción del Espíritu Santo y están ellos preguntando en sus corazones: bueno, somos culpables, ¿ahora qué hacemos? Y la respuesta que da Pedro aquí en Hechos 2:38 es crucial, porque a lo largo de la iglesia esta pregunta se ha hecho una y otra vez, y nos hace bien regresar a la primera ocasión en que se hizo esta pregunta y los apóstoles respondieron dando la solución para la pecaminosidad de la gente, por la ofensa que la gente había cometido contra Dios cuando crucificaron al Mesías. Hermanos, ¿qué haremos? Entonces, cuando los apóstoles dan la respuesta, nosotros ahora 2000 años después debemos de poder mirar para atrás y decir: ok, ¿cómo respondo yo a esa pregunta? ¿Qué les digo a la gente que hagan cuando ellos preguntan: ¿qué haremos? Porque necesitamos la salvación. Lo que debo de hacer es regresar al primer instante cuando se da la respuesta y comparar lo que yo estoy diciendo y lo que yo estoy haciendo con lo que se hizo originalmente. El libro de los Hechos, en mi modo de pensar, es importante porque nos da a nosotros un patrón original. Algo como el libro de Génesis, ¿verdad? Que en el libro de Génesis, en el libro de las primeras cosas, nosotros podemos ver patrones que se establecen, que la iglesia y la humanidad ha podido mirar hacia atrás a esos patrones y a esos principios que se establecen por Dios y decir: ok, así es, este es el patrón, así es como debemos nosotros de comportarnos, así es como debemos de actuar. Déjenme ilustrar. Hoy en día hay mucha confusión, está creciendo más y más cada día, sobre qué es el matrimonio. Ahora los legisladores de nuestro país han permitido el matrimonio homosexual. Ellos han dicho que el matrimonio entre un hombre y una mujer es válido, se vale. Dicen por ahí los hombres y aún una niña que miraba que tenía su camiseta que decía: el amor es amor. Es decir, con que uno sienta amor y el amor se esté reciprocando, no importa cómo sea ese amor, sea heterosexual, homosexual o lo que sea, amor es amor. Y es una declaración en realidad es preocupante y grandemente problemática, porque si queremos ver qué es el amor, tenemos que ir a Dios y tenemos que entonces entender qué es la definición de Dios de lo que es el amor. Si queremos saber qué es el matrimonio, por ejemplo, lo que nosotros vamos es al libro de Génesis y vemos el patrón establecido en capítulo 2 y 3 de Génesis, 1, 2 y 3 de Génesis, y vemos qué es el matrimonio en la mente de Dios, qué es el patrón original. Entonces, todo lo que se está diciendo y todo lo que se está practicando hoy en día, podemos decir, ¿cabe o no cabe? Y la verdad es que nada de lo que se está diciendo hoy con respecto a lo que es el matrimonio es en realidad el matrimonio. El matrimonio es una relación entre un hombre y una mujer para todos los días que ellos vivan sobre la faz de la tierra. Esa es la intención
original de Dios. Y esto es lo que nosotros tenemos que considerar, porque lo que Dios nos está pidiendo a nosotros que hagamos es que consideremos el primer patrón, como en el caso del matrimonio. Quiero saber qué es el matrimonio, pues voy al libro de Génesis. Ahora, hoy en día estoy proponiendo yo que cuando una persona quiere decir, ok, yo me siento culpable de mis pecados, o cuando alguien le pregunta a un predicador, un maestro, me siento culpable delante de Dios, ¿qué hago? He ofendido a Dios, y esa obra es del Espíritu Santo. El patrón se establece en Hechos 2:38. Y todo lo que la iglesia dice y todo lo que la iglesia hace se debe de comparar con el patrón. Porque hoy en día hay mucha confusión. Alguna persona dice, levanta tu mano y confiesa a Jesús como tu Salvador. Yo te recibo como mi Salvador, ya con eso estuvo. Una persona dice, recibe a Jesucristo como tu Salvador y no te tienes que arrepentir, no te preocupes nada más, nomás dale gracias a Dios por el Evangelio, que Él te perdona tus pecados, ya son todo arreglado. Otros dicen, para ser salvo usted tiene que arrepentirse de sus pecados y entonces seguir los mandamientos de Dios a la letra. Y si usted sigue los mandamientos de Dios a la letra o los sigue los mandamientos de Dios, entonces Dios le va a perdonar sus pecados y usted puede irse al cielo. Todos estos errores, y hay gente que bautiza, gente que no bautiza, gente que dice que se tiene que arrepentir uno y no. Todos estos errores se pueden corregir si solo vamos al patrón original, Hechos 2:38. Y nos preguntamos, ¿qué es lo que todo esto quiere decir? Porque cuando nosotros nos preguntamos, ¿qué dice el patrón? El libro de Hechos 2:38, el patrón original, entonces podemos corregir todos los errores en que la iglesia puede encontrarse hoy en día. Nosotros debemos de hacer esto. Entonces, escúchenme, hermanos. Lo que yo estoy proponiendo ahora en este mensaje es que el mensaje apostólico que nosotros predicamos es el correcto, porque sale precisamente del patrón. Déjeme decir esto. No se sienta penado de que usted es apostólico, ni se sienta como que, bueno, nosotros nos limitamos mucho a Hechos 2:38. Sería como decir, la persona que quiere identificar qué es el matrimonio se limita demasiado si va al libro de Génesis capítulo 2. No, no es así. El patrón original nos dice si estamos bien o si estamos mal. Y nosotros los apostólicos, gracias a Dios, hemos entendido el mensaje de salvación en el libro de los Hechos, en el capítulo 2 de Hechos. Allí recibimos nosotros nuestro mensaje y la respuesta a la pregunta. Ahora, usted dice, pero ¿dónde sacó Pedro todo esto? De arrepiéntanse y bautícense y el mensaje que predicó. ¿Y dónde agarra Pedro esto? Lo sacó del aire, se lo imaginó. Y lo digo porque algunas personas han puesto Hechos 2:38 y Mateo 28:19 en conflicto. Y algunos se han aún atrevido a decir, prefiero obedecer a Jesús en Mateo 28:19 y no a Pedro en Hechos 2:38. Mejor obedezco a Jesús. Bueno, el problema con esa declaración es que están suponiendo que Jesús y Pedro están en conflicto en lo que están diciendo. Y no es así. Lo que vamos a ver en Lucas 24, 44 al 48, es que Pedro predicó y dijo y dio respuesta a la pregunta, hermanos, ¿qué haremos? Precisamente siguiendo las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, en Hechos 2:38, Pedro está diciendo y actuando y instruyendo precisamente lo que Jesús le dijo que debían ellos de hacer. Miren conmigo Lucas 24, 44. Dice lo siguiente, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados
en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Ahora, noten un paralelo perfecto entre Hechos capítulo 2, cuando se predica el Evangelio y Pedro predica el bautismo en el nombre de Jesucristo y el arrepentimiento, y lo que Jesús les instruye aquí a los discípulos a hacer. Versículo 44. La primera cosa que Jesús hace es que establece la autoridad espiritual. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que, oigan bien esto, se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Es decir, lo que Jesús hace en el versículo 44 les dice esto: el mensaje del Evangelio está establecido y basado sobre la palabra de Dios. El mensaje del Evangelio es un mensaje que ya se dijo por los profetas, David y Isaías, y en los salmos y en la ley. Ya la ley había declarado, desde el libro de Génesis, había declarado el mensaje que ustedes van a predicar. Ahora él dijo, yo les dije a ustedes en muchas ocasiones de mi muerte, de mi resurrección, pero interesantemente no lo podían recibir. No lo podían recibir. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios son cosas divinas. Si el Espíritu Santo no nos ayuda a entender, no vamos a entender. Si Dios no se mueve en gracia para revelarnos las cosas que nosotros necesitamos entender, no vamos a entender, hermanos. Nos vamos a quedar en la oscuridad. Y aquí nosotros estamos viendo que precisamente esto sucede. Cuando Jesús les habla en Lucas 24:44 y les dice, estas son las palabras que les hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en la ley, en los profetas y en los salmos. Es decir, la autoridad de nuestro mensaje es la palabra de Dios. Versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Es decir, no es suficiente solo tener la autoridad de la palabra, pero uno necesita tener revelación de lo que la palabra dice. Si toman los dos versículos, 44 y 45, juntos, lo que se van a dar cuenta es que por cuántas ocasiones Jesucristo les hablaba a ellos de la muerte del Evangelio, la muerte y la resurrección de Jesús. Ellos nunca pudieron comprenderlo, aunque se lo dijo múltiples veces, aunque se los dijo a ellos con absoluta claridad, como él enseñaba, todavía no lo recibían, no lo podían recibir. Esto necesitaba revelación de Dios. ¿Ya se pueden recordar? Las muchas veces los que somos convertidos, que venimos al culto y sermón tras sermón tras sermón oímos y no se nos prendía el foco. No recibíamos la palabra de Dios, rechazábamos, estábamos aburridos, queríamos escaparnos del templo, queríamos estar en cualquier lugar, menos en ese lugar. Pues no habíamos entendido, el Espíritu Santo no nos había iluminado, y todos los que hemos sido salvos también conocemos el día en que Dios nos iluminó, en que Dios nos dio revelación para que comprendiésemos el mensaje que tanto habíamos oído antes y caímos bajo la convicción del Espíritu Santo. Dios nos abrió el entendimiento. Y lo mismo que tantas veces habíamos escuchado, ahora lo recibimos, pero con revelación. Versículo 44, la autoridad de la palabra de Dios. La palabra es la autoridad del mensaje que predicamos. Versículo 45, se necesita revelación para poder comprender este mensaje. Jesucristo les abrió el entendimiento. Versículo 46, y les dijo, así está escrito y así es necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. El mensaje que predicamos. La autoridad es la palabra, la revelación es necesario, y este es el mensaje que ustedes van a predicar en el día de Pentecostés, el Evangelio. Que es interesante, ¿verdad? Y esto
así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciese y que resucitase de los muertos el tercer día. Ahora miren el versículo 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Las cuatro cosas que tenemos aquí es esto. Es lo que ellos iban a decirle a la gente cuando la gente llegaba al punto donde estaban bajo la convicción del Espíritu Santo, donde estaban ellos pidiendo, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos? Es cierto, somos pecadores. Es cierto, hemos ofendido a Dios. Es cierto, hemos violado los mandamientos del Señor. ¿Qué hacemos? Entonces Él les dice, y que se predique en su nombre de Jesucristo, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Jesucristo les dijo qué decir. Y esto está en absoluto acuerdo con lo que dice Pedro en los Hechos 2:38. Que deben de arrepentirse y bautizarse en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Aquí otra vez, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones. Esto es interesantísimo, porque Pedro no saca el mensaje de Hechos 2:38 del aire. Él está siguiendo las instrucciones de Jesús a la letra. Es fascinante. Hechos 2, entonces, 38, es importantísimo para cada predicador y cada denominación y cada iglesia. Porque aquí en Hechos 2:38 nosotros tenemos la respuesta a la pregunta de las masas. ¿Qué haremos? Porque somos culpables delante de Dios. Estas escrituras, estas primeras causas, estos primeros instantes, este patrón debe de examinarse y evaluarse y aplicarse. Y si la predicación de usted, mi estimado hermano, con todo respeto, si la enseñanza de usted, hermano, con todo respeto, a la pregunta de un pecador, ¿qué hago para estar bien con Dios? No es este mensaje. Usted está errando del patrón que Pedro y Jesús nos dan. Ahora yo quiero que se subraye aquí que lo que Pedro hace en Hechos capítulo 2, antes de que los judíos hagan esta pregunta, lo que se establece, lo que se predica, es el Evangelio. Miren el versículo 23 y 24. Usted dice, pero pastor, ¿por qué hace esa declaración? Porque hay dentro del cristianismo, se cuestiona. Todo el patrón está bajo cuestión. Hay cristianos que dicen que uno se tiene que arrepentir, que solo creen en Jesús. Hay otros cristianos que dicen que no se tiene uno que bautizar. Eso está en cuestión en el mundo evangélico y católico. Hay otras personas que dicen, sí, bautícese, pero no en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso está en cuestión. Todo lo que es el patrón original, en el contexto evangélico en que nosotros vivimos, está en cuestión. Interesante, ¿verdad? Y lo que yo les estoy proponiendo a ustedes que tenemos que hacer es regresar al patrón. Como cuando uno quiere saber qué es el matrimonio, regresa al patrón. Nosotros también, como cristianos, cuando queremos saber cómo se perdonan mis pecados, cómo puedo estar yo bien delante de Dios, regresa al patrón. El patrón está en el primer mensaje que predicó Pedro a la primera multitud que le preguntaron, ¿qué haremos? Es importantísimo el patrón. Ahora, regreso a mi punto, que Pedro predicó el Evangelio, porque aún ese punto está en cuestión en algunos círculos evangélicos. Dicen, en el libro de Hechos capítulo 2, el sermón de Pedro no es la predicación del Evangelio. Pero qué error tan más grande es este. Miren conmigo Hechos 2, 23 al 24. Dice, y entregado, hablando de Jesús, por determinado consejo y providencia de Dios, prendisteis y matasteis por manos de los inicuos. Esto es la muerte de Jesús, crucificándole. Versículo 24, y al
al cual Dios levantó de la resurrección, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido de ella. Esto es interesante, ¿verdad? Porque este es el Evangelio, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Es el mensaje que predicamos. Si usted dice, pastor, el mensaje del Evangelio es un mensaje que se tiene que predicar, sí, porque el Evangelio, Romanos 1:16, es el poder de Dios para salvación. Cuando uno predica el Evangelio bajo la unción del Espíritu Santo, cuando uno predica el Evangelio, el Evangelio mismo causa un impacto en el corazón de las personas. El corazón del pecador se estremece al oír el mensaje del Evangelio. Cristo, el inocente Cordero de Dios, murió en la cruz del Calvario y se levantó de los muertos por el poder de Dios, demostrando su santidad y su gracia y su poder, y estableciendo una vez por todas que Él era el Salvador del mundo. Se levantó este es el Evangelio, hermanos. Ahora, este es el mensaje. Jesús les dijo, el mensaje del Evangelio, esto es lo que van a predicar. ¿Y bajo qué autoridad lo iban a establecer? Miren el versículo 31 y 32, comenzando desde el 30 hacia abajo o más adelante. Pedro está predicando y ahora usa a David, el padre el rey de los judíos, de quien iba a venir el Mesías, y él, hablando del Salmo 16, que fue escrito por David proféticamente, él dice esto: viéndolo antes, David habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción. Y este versículo lo expliqué en unos 2 sermones atrás, si gustan verlo, pero aquí está una profecía cumplida sobre la autoridad del mensaje de Pedro, siendo que Cristo no está allí para que esa multitud lo vea, es usando lo que ellos ya conocían de Jesucristo. Había muerto hace 53 días atrás, lo habían crucificado. Eso todos lo estaban diciendo, todos lo sabían. Pero ahora lo que Pedro hace es que él enfatiza sobre la autoridad de la palabra de Dios. Establece la veracidad de la resurrección. David dijo, no solo Isaías que iba a morir, sino que David dijo que Dios no iba a dejar que su carne viese la corrupción. Dios lo iba a levantar de los muertos. Y entonces de las Escrituras, usando la autoridad de la palabra, le da autoridad a su mensaje. Y esto es tremendo, ¿verdad? Porque el mensaje de Pedro se organizó para convencer a los judíos del hecho de que Jesucristo era el Mesías. Él les demostró a ellos, hermanos, que la muerte de Jesús era el plan de Dios. Él les tuvo que enseñar que la cruz del Calvario, la muerte del Mesías, fue necesario para la salvación del mundo. Él tuvo que comprobarle a ellos de las Escrituras, de la autoridad de la Biblia, la resurrección de Jesucristo. Y en este mensaje lo logró todo. Y la gente quedó bajo la convicción de la palabra y del Espíritu Santo. El siguiente punto y el último punto que hago ahora es este, que es el trabajo del Espíritu Santo hacer que hombres pecaminosos sientan convicción por sus pecados. El Espíritu Santo está obrando cuando un hombre o una mujer es salva. Cuando un hombre o una mujer siente convicción, cuando se predica el Evangelio. ¿Saben qué, hermanos? El Espíritu Santo está hablando. No es la elocuencia del predicador, no es que tiene mucha educación, puede ser un hombre muy sencillo, usado poderosamente por Dios. No tiene que ver que fue a la universidad, al seminario, que tiene muchos estudios bíblicos teológicos. Todo eso ayuda, pero eso no es lo que convence al pecador. Ellos no se impresionan por nuestros grados educacionales, ni por la elocuencia de nuestras palabras, ni por el poder de nuestra oratoria. Eso no convence a los hombres. Usted puede agarrar seguidores,
Pero eso no causa que un pecador caiga bajo la convicción del Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo trae convicción al pecador. Que se entienda con claridad. Y eso quiere decir entonces que el predicador de la palabra, el maestro de la palabra, el líder celular, tiene que depender completamente del Espíritu Santo en la obra que él está haciendo de predicar y enseñar el Evangelio y la palabra de Dios. Vayan conmigo a Juan 16, 7 al 11. Y allí lo que nosotros vamos a ver es que el Espíritu Santo estaba obrando mientras Pedro estaba predicando. Esto es lo que Jesús había dicho. Ahora, en Hechos 2:37, cuando la Biblia dice esto, y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro, oyeron el mensaje, el Evangelio, el Espíritu Santo, lo que quiero que vean, estaba obrando y es el Espíritu el que trajo la convicción en el corazón de los judíos. Lean conmigo, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os es necesario que yo vaya, porque si no fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si yo fuere, os le enviaré. Y cuando él viniere, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado ciertamente por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado. Esto es interesante, ¿verdad? Entonces escuchen bien aquí. El mundo es un lugar bien pecaminoso. Y el mundo necesita, interesantemente, ser convencido de que son pecadores. Qué increíble cosa es esta. Que el mundo está lleno de pecado. El hombre es pecador. Y el hombre todavía tiene que ser convencido de que está en rebelión contra Dios. De que todos somos culpables de la muerte, de haber contribuido a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Tremendo, ¿verdad? Porque el primer problema que tenemos que enfrentar al venir a Dios es nuestra pecaminosidad. Somos pecadores. Ahora hay quienes dicen, como dije, que venir a Cristo es todo alegría. Dicen, oh, Él perdona mis pecados gratuitamente, qué excelente. Y solo quiere la gente que la gente al oír las buenas nuevas reciban gozo y alegría. Pero óigame bien, el patrón bíblico es este. Que cuando se predica el Evangelio, una de las experiencias comunes en la gente es que sienten una tristeza y un gran y profundo dolor por sus pecados y su ofensa delante de Dios. Es como la vida, hermanos. Nosotros, las mejores cosas, las cosas que han enriquecido, traído mayor alegría a nuestras vidas, casi siempre nos han costado algo. Las cosas de mayor satisfacción, un joven que va por la escuela y se disciplina y estudia y estudia y se disciplina y estudia y llora y se sacrifica y dedica tiempo y que pudiera invertir en otras cosas de placer, pero está esforzándose. Al fin, el resto de su vida va a gozar la bendición de haber llorado esos años de estudio, de haber disciplinado en esos años que se requería de él la disciplina y el estudio y la dedicación. Pero el gozo vendrá. El hecho de que las buenas nuevas son buenas nuevas no quiere decir que no va a haber tristeza antes de una sonrisa, de que va a haber un lamento antes de que venga el momento de alegría y contentamiento. Lo que vemos aquí es que cuando el Espíritu Santo obra en el corazón de pecadores, lo primero que está buscando hacer es que ellos reconozcan, sientan compungidos de corazón, que sientan el peso del pecado
en sus vidas. Miren conmigo. Vamos a ver estos versículos. San Juan 16, 9 al versículo 11, detenidamente. Miren lo que dice el versículo 9. De pecado, ciertamente por cuanto no creen en mí. ¿Qué estoy hablando de? Ciertamente, miren lo que dice la Escritura. Que cuando venga el Consolador, Él los redargullará al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Versículo 8. Ahora sigue. De pecado por cuanto no creen en mí. Es decir, el mundo es un mundo muy pecador y el pecado más grande que el mundo ha cometido contra Dios es que no creen en Él. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo iba a traer convicción al mundo, a esos judíos que habían rechazado a Jesús, que no creían en Él. El Espíritu Santo iba a traer convicción al corazón de esas personas, porque habían rechazado al Mesías, no habían creído en Él. Y ese es el pecado más grande, hermanos, que hay en el mundo. Alguien dice, no, es el adulterio, es el homicidio, son estos otros pecados. Miren, hermano, si nos dirigiríamos a resolver el pecado más grande de todo el mundo, que es el rechazar el Evangelio de Jesucristo, si pudiéramos remediar ese problema, todos los otros pecados se resolverían. ¿Por qué? El pecado más grande del mundo fue el pecado que cometimos en no creer en Él. El Espíritu Santo, mientras Pedro predica, está trayendo convicción de pecado sobre la gente. Enseguida, versículo 10 dice, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. El mundo también tiene que ser convencido de justicia, de que hay una norma, una regla, una Biblia, una ley que es de Dios. El mundo hoy en día está perdiendo su sentido de lo que es bueno y de lo que es malo, de lo que es justo, de lo que es andar rectamente, de lo que es bueno. El mundo está perdiendo ese sentido porque están rechazando la palabra de Dios. ¿Y quién va a convencer a la gente que la Biblia, la palabra de Dios, la ley del Señor es justa, es correcta, es bueno vivir en una manera ordenada? ¿Quién va a convencer al mundo de esto? Quien va a convencer al mundo de esto es el Espíritu Santo. En un mundo que está creyendo en el relativismo, donde tu verdad es tu verdad y mi verdad es mía, y lo que es malo para ti, solo para ti, lo que es malo para mí, solo para mí. En ese contexto tan confuso, donde nada es absolutamente bueno y nada es absolutamente malo, en ese contexto es el Espíritu Santo que yo he visto una y otra vez convencer a la gente de que hay una regla, hay justicia, hay santidad, hay una norma que es de Dios. Ahora, el Espíritu Santo iba a tener que convencer a la gente de justicia, por cuanto, dice Jesús, voy al Padre y no me veréis más. No iba a estar Jesús aquí hablándole a la gente, enseñándole lo que era el camino bueno, el amar a Dios y el amarse los unos a los otros. Ya no iba a estar aquí. Era el Espíritu Santo que iba a convencer a la gente de la norma de Dios. Versículo 11. De juicio, por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado. Ahora, consideren esto, hermanos, que el mundo está por entrar en un momento de juicio. Dios está por juzgar al mundo, a los grandes y a los pequeños, a los sabios según el mundo y a los ignorantes, a todos Dios va a juzgar. Y la gente sigue viviendo como nada, como que no hay un problema. Algunos de ustedes que escuchan este mensaje en este día, así están viviendo su vida, como que no importa. Cristo algún día vendrá quizás, pero no están muy preocupados, están en casa, están relajados, se la están pasando bien con la familia, van a la tienda, a la marqueta, andan de compras, se casan y todo lo que una gente hace. Y lo último que está en la mente de la gente es, ahí viene el juicio. ¿Lo sabía usted, hermano? Que el juicio está llegando. Que Cristo está a la puerta y que pronto el Señor va a venir para llevarse a una iglesia santa. No seamos como las necias vírgenes que no tenían el candelero encendido y estaban listas el día en que el Señor iba a venir por su iglesia. Seamos prudentes, seamos sabios.
Pues el mundo necesita ser convencido de que ahí viene el juicio. Lo que nosotros vemos es precisamente estas tres cosas en el corazón y en la mente de esta gente que ahora preguntan: hermanos, ¿qué haremos? Hermanos varones, ¿qué haremos? Porque somos culpables de haber crucificado al Mesías, de haberlo entregado en manos de hombres inicuos. ¿Qué haremos porque somos pecadores para que este pecado sea perdonado? La Biblia nos dice que ellos se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, varones, hermanos, ¿qué haremos? Estaban bajo profunda convicción. ¿Quién estaba haciendo eso? El Espíritu Santo. Miren, hermanos, si nosotros vamos a ver a Dios hacer algo grande en este día, tenemos que meternos con Dios, tenemos que buscar su rostro, tenemos que estudiar su palabra, para que cuando prediquemos, cuando enseñemos, cuando testifiquemos de nuestro Señor Jesucristo, no haya impedimentos y el Espíritu Santo puede hacer libremente lo que el Espíritu Santo quiere hacer en la vida de la gente. ¿Y qué es lo que estamos buscando? El patrón original nos enseña: cuando se predica el Evangelio, la primera respuesta, reacción del pueblo es sentirse compungidos de corazón. A mí me preocupan las conversiones, los bautismos. A mí me preocupa la gente que viene a Cristo sin remordimiento. A mí me preocupa el hecho de que hoy en día en masa, donde quiera, hay campañas, iglesias llenas y multitudes de gente que solo con levantar la mano, sin derramar una lágrima, sin nada de quebrantamiento, sin un reconocimiento profundo quizás de su pecado ante la presencia de Dios, están viniendo al Señor. Miremos el patrón. Predicación del Evangelio causó a la gente sentir convicción por su pecado y su ofensa. Y ellos, convictos en sus corazones, preguntaron: hermanos, ¿qué haremos? Entonces yo estoy invitando, hermanos, al terminar aquí este mensaje, a todo líder de nuestra iglesia, celular, predicador, maestro, madre y padre que tienen hijos que necesitan venir al reino de Dios, que usted se meta con Dios, esté en relación con Él, busque su presencia y además de eso conozca bien el mensaje que predicamos, el Evangelio de Jesucristo. El mensaje y el Espíritu Santo es lo que Dios va a usar para cambiar la vida de aquellas gentes que andan tan lejos del Señor. Nosotros somos testigos del poder de Dios. Y yo te invito a ti, hermano pastor, hermano ministro, hermano que estás escuchando este mensaje y quizás nunca habías visto que lo que Pedro hizo en Hechos 2 fue precisamente lo que, no sé por qué digo esto, pero lo voy a decir, a un pastor, a un ministro, un hermano que está escuchando este mensaje, que nunca había visto esto, que lo que Jesucristo dijo es precisamente lo que Pedro hizo en el día de Pentecostés. Nosotros predicamos a Cristo muerto y resucitado. Cuando la gente busca la salvación, nosotros predicamos el arrepentimiento y el bautismo en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Y Dios los llena del Espíritu Santo. Prediquemos la verdad en el nombre del Señor. Aceptemos la verdad. Señor, yo te pido por tu pueblo, por aquellas personas que están escuchando este mensaje. Te pido que en sus corazones crías tú un hambre para estudiar la palabra, para indagar sobre estas cosas que en este día hemos predicado. Que busquen de ti, Señor. Que busquen, Señor, en tu palabra lo que es todo el consejo de Dios. Nosotros creemos que este mensaje de Pedro, este mensaje que Jesucristo le dio, es importantísimo para todo el mundo.
obra, Señor. Tú haz lo que solo tú puedes hacer. Y glorifícate en este día, en la vida de tus hijos, te lo pido. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, mi deseo es que Dios los bendiga, que tengan una excelente semana. Y de nuevo, vengan al culto. Nos vemos, Dios mediante, el domingo que viene. Mucha bendición.